Hoy vamos a explorar una herramienta que realmente cambió la forma en que el mundo habla de la salud y la discapacidad. Estoy hablando de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, un nombre larguísimo, ¿verdad? Por eso, la conocemos simplemente como la CIF. Y para arrancar, pensemos en esto. ¿Qué define realmente la discapacidad? ¿Es, no sé, una condición médica, una característica de alguien, o es algo mucho, mucho más complejo? Esa pregunta es justamente la clave de todo lo que vamos a desglosar hoy. Bueno, por muchísimo tiempo, la respuesta a esa pregunta venía de un solo lugar, de una sola manera de ver las cosas. Pero para entender de verdad la revolución que es la CIF, primero hay que entender contra qué se estaba rebelando, cuál era ese viejo paradigma. Por un lado, teníamos el modelo médico. Este enfoque, digamos, el antiguo, veía la discapacidad como un problema de la persona, algo que estaba roto y que necesitaba ser reparado por un doctor. Una visión, la verdad, bastante limitada. Pero del otro lado, aparece el modelo biopsicosocial, que es el corazón de la CIF. Y este nos dice, un momento, la discapacidad no es solo un tema de la persona. No, es una situación compleja que nace de cómo la condición de salud de alguien interactúa con el mundo que le rodea, con su entorno físico y también el social. Y es justo ahí donde entra la CIF, porque no es solo una idea bonita, una teoría en un papel, no. Es el marco, la herramienta práctica y estandarizada que permite que este nuevo modelo funcione en el mundo real, desde cómo se diseña una política pública hasta cómo un médico atiende a un paciente. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se organiza esta gran idea? Bueno, la CIF lo estructura todo de una forma muy, muy clara. Vamos a ver sus dos partes fundamentales. La CIF se divide a grandes rasgos en dos partes. La primera es funcionamiento y discapacidad, que se enfoca en la persona, ya saben, su cuerpo, lo que puede hacer, cómo se involucra en la vida. La segunda parte son los factores contextuales, que es, todo lo demás, el mundo que la rodea. Arranquemos con la primera. El primer pedacito de esta parte son las funciones y estructuras corporales. Esto es, en esencia, lo que casi siempre pensamos cuando hablamos de salud, ¿no? Cómo funcionan nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestros miembros, incluso nuestras funciones mentales. Y luego viene el segundo componente, actividades y participación. Y aquí es donde la CIF empieza a mostrar su genialidad, porque ya no se trata solo de si el cuerpo funciona bien o mal, se trata de lo que la persona hace. La actividad es la tarea concreta, como caminar o vestirse, pero la participación es algo más grande, es involucrarse en la vida, es tener un trabajo, ir a la escuela, ser parte de la comunidad. Y con esto llegamos a la segunda gran mitad de la CIF. Y créanme, esta es la parte que lo cambia todo, la que de verdad pone la salud en un contexto completo. Aquí hablamos de los factores contextuales, y la idea es simple pero poderosa. Nadie vive en una burbuja, el entorno importa y mucho. Piensen en los factores ambientales. Una rampa puede ser un facilitador, algo que ayuda. La falta de esa rampa o una actitud social negativa es una barrera. A esto, claro, se suman los factores personales, la edad, la educación, el estilo de vida, que también pintan el cuadro completo de la experiencia de cada quien. Y aquí, ¡pum!, es donde todo se conecta. El funcionamiento de una persona no es una foto estática, para nada. Es una interacción súper dinámica. Es como una danza constante entre la condición de salud, lo que la persona hace y puede hacer, y todo el contexto que la rodea. No se puede entender una pieza del rompecabezas sin ver las otras. La magia está en cómo interactúan. A ver, para que quede súper claro, pongamos un ejemplo. Imaginen a una persona con una lesión medular que usa silla de ruedas. Esa es su condición de salud. Ahora, ¿qué pasa si su ciudad no tiene ni una rampa, ni veredas accesibles, ni transporte público adaptado? Esos son los factores ambientales. Se convierten en barreras gigantes. Y aquí está el punto clave. La dificultad de esa persona para trabajar o para salir con amigos no viene solo de su lesión. Viene, en gran medida, de la interacción de su condición con un entorno que no fue pensado para ella. El problema no está solo en la persona, está en el contexto. Bien, ya entendimos el cómo. Ahora vamos al ¿y esto para qué sirve?
¿Por qué es tan importante tener un marco como este? Pues, la CIF tiene varios objetivos clave. Primero, le da a la ciencia una base sólida para estudiar la salud de forma integral. Pero quizá lo más revolucionario es que crea un lenguaje común. Imagínense, un médico en Tailandia, una terapeuta en México y quien diseña políticas públicas en Canadá, todos pueden hablar el mismo idioma para describir una situación de salud. Esto significa que por fin se pueden comparar datos entre países, entre servicios. Es como quien dice el esperanto de la salud y el funcionamiento humano. Pero para que se den una idea de la verdadera magnitud de la CIF, hay que ver el nivel de detalle. Es, de verdad, impresionante. Miren, la CIF es tan detallada que clasifica prácticamente todos los aspectos imaginables del funcionamiento. Empieza, por ejemplo, con las funciones mentales globales, cosas como la conciencia, la orientación, hasta el temperamento y la personalidad. De ahí pasa a las actividades y la participación, y detalla todo, desde las cosas más básicas como las experiencias sensoriales hasta la capacidad de aprender, de leer, de escribir, de resolver problemas complejos. Y por si fuera poco, llega a los factores ambientales. Y aquí clasifica de todo: el impacto de la tecnología, el apoyo que uno recibe de la familia y los amigos, e incluso las actitudes de la sociedad. De verdad, parece que nada se queda por fuera. Y con esto llegamos al verdadero corazón del asunto, porque la CIF no es solo un catálogo técnico, un manual de clasificación. No, como bien dice esta cita, es una herramienta para la justicia social. Al mover el foco del individuo hacia el entorno, se transforma en un instrumento poderosísimo para defender los derechos humanos y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto nos deja con una idea final, una reflexión potente. Si la discapacidad, como vimos, nace de esa interacción entre una persona y su entorno, entonces no es un destino fijo, no es algo inevitable. Es, más bien, una variable que se puede modificar. Y la pregunta que la CIF nos deja flotando en el aire es esta: si podemos cambiar el entorno, ¿acaso no podemos cambiar el significado mismo de lo que es la discapacidad?